Bueno, arquitecta, yo creo que podemos empezar a Claro, hablar un poquito de lo que ya hemos conversado previamente y que quisimos compartir con así es, otros así y es. otras que nos sintonizan en esta noche. ¿Cómo nos ha cambiado principalmente la vida esto de la pandemia que tenemos, el coronavirus? ¿Realmente usted cree que nos ha cambiado en términos espaciales o nos va a cambiar en términos espaciales? ¿Qué tiene Sí, que tiene ver la mucho que ver porque arquitectura y los realmente espacios con el los coronavirus? espacios donde nosotros nos desenvolvemos, todos los hacemos dentro de los espacios y es importante cómo ha afectado de manera significativa esta pandemia a esos espacios. Entonces es momento de nosotros reinventar y pensar en cosas realmente factibles donde nosotros podamos proveer de seguridad. Yo creo que la seguridad y la salud aquí está en primer plano dentro de la actividad. Hay muchos arquitectos que quizás pudieran decir, bueno, la arquitectura se paralizó, ya no hay más nada que hacer, hay que esperar que todo esto pase y cuando pase vamos a ver cómo es que va a pasar. Y una especie de miedo, de temor que ha surgido, quizás en muchos. Sí, ¿Qué podríamos decir para esas personas? ¿Que es tiempo de tener temor yo como creo que estamos arquitecto viviendo un o buen estamos tiempo, viviendo un realmente buen tiempo como un arquitecto? buen tiempo. Un buen Como un tiempo, buen y usted lo tiempo, sabe, Lizzy, pero así es. Estamos viviendo un buen tiempo porque es donde ¿cómo usted va a realmente decir una la cosa crisis así? nos ayuda a sacar, realmente reinventar, crear, nos da la oportunidad de crear. Y eso es lo más interesante de nosotros como arquitectos, poder hacer ese aporte. Y por eso también hemos invitado a este espacio a arquitectos también, porque realmente es lo que nosotros hacemos y es añadirle valor a la arquitectura en este momento. Es provocar de que haya métodos de seguridad y que nosotros podamos ser los agentes de esos cambios y provocar esa seguridad en nuestros usuarios, que realmente yo sé que muchos se están preguntando en esta hora cómo vamos a volver a trabajar, cómo va a ser nuestro espacio de trabajo actualmente. Entonces, todo eso son muchas preguntas que nos hacemos y yo sé que el miedo nos paraliza, el miedo nos frena, pero el miedo, donde hay miedo no se puede continuar. Entonces es necesario nosotros poder reinventarnos y poder hacer cosas nuevas. O sea que más que tener miedo, Así es un es. buen tiempo para nosotros aportar soluciones. Y son las crisis oportunidades para aportar soluciones y nosotros los arquitectos que principalmente somos solucionadores de problemas. Porque ahora, mire con lo que nos encontramos. Ahora tenemos los mismos problemas espaciales que teníamos anteriormente, pero a eso se le suman los problemas que ha traído esta pandemia o este virus, que nos va a obligar, como usted decía, a aplicar las medidas de seguridad espacial y a aplicar la correcta distribución de los espacios, por así decirlo, en todo el sentido de la palabra. Así que es una oportunidad no de tener miedo, sino de aportar soluciones desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista de la ingeniería y la arquitectura Así es. a este tiempo, a raíz de esta pandemia. Entonces, Y algo entrando interesante, en Silen, y términos es llanos, que arquitecta, dentro del ¿qué miedo, cosas? que es lo que estamos viviendo Ajá, actualmente, porque donde hay crisis, hay incertidumbre, hay temor hacia lo que viene, cómo sí, vamos a volver a sí. nuestra vida cotidiana. Entonces es importante nosotros deshacernos de ese miedo y desarrollar, porque lo que pasa es que el miedo no nos va a permitir desarrollar las actividades que hacemos de manera factible. Yo, por lo menos, me han preguntado muchas, por ejemplo, ¿cómo vamos a volver a nuestro espacio de trabajo? Muchos odontólogos, por ejemplo, mi hermana es odontóloga, entonces tienen un temor terrible
de volver a insertarse dentro de su consultorio todavía sin ningún conocimiento en el área espacial. Y más ellos que están expuestos a todo lo que... Eso es así. Precisamente respecto a eso, por ejemplo, se acaba de conectar Hendrik Pérez desde los Estados Unidos, nos bendice. También le bendecimos. Él tiene, por ejemplo, él es empresario allá, tiene un restaurante y nosotros estuvimos del mes pasado, trabajando en lo que fue la modificación, por ejemplo, para la aplicación de las medidas y cómo gráficamente se le puede plantear, o sea, la arquitectura se convierte en una herramienta al servicio de, en este caso, de esta empresa de comida, pues, en ese caso, pero también, como tú planteas, cómo incide la arquitectura en los espacios para un odontólogo, cómo incide la arquitectura para los espacios de oficina, por así decirlo. Vemos a Jesús Pellerano que comenta, la arquitectura será más valorada. Mira qué buen aporte hace Jesús. La arquitectura será más valorada y los espacios tendrán otros usos a la vez. De manera que ya, por ejemplo, entrando en materia, como decía, saludamos a Cris. Cris, hola, Dios te bendiga también. De manera que ya vemos, hay mucha gente trabajando desde casa y vamos a ir entrando allá en materia, cómo la arquitectura incide directamente. Vemos cómo ese mismo espacio que antes solamente se usaba para comedor, ahora es oficina. Correctamente. Nos ha pasado a ambos. Como ese espacio que antes era comedor, ahora es oficina, pero también es sala de tareas. En el caso de las personas que tienen niños un poco más grandes. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, en la casa están cambiando ahora mismo y quizá incidan en la vivienda, en el diseño de viviendas? Hablábamos de arquitectura y espacios, arquitecta. Entonces, usted nos decía algunos detalles que se nos perdieron por la falta de conexión. Ok. Bienvenidos, dicho sea de paso, a todos los que nuevamente se están conectando. Compartan este live para que otros también puedan conectarse con nosotros. Safety First se acaba de conectar, un saludo para ellos. Gracias por la sintonía. ¿Usted decía, arquitecta? No, dándole continuidad al tema de nosotros poder retomar los espacios de vivienda, es poder reconsiderar esos espacios de usos múltiples, como tú decías. Es saber de que en este tiempo, por ejemplo, en la vivienda se están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. O sea, los niños están en la casa, están tomando clases virtuales, los adolescentes están tomando clases de las universidades que se reintegraron nuevamente. Vemos también cómo las personas hacen ejercicios en su casa, tienen reuniones de trabajo en su casa. Y todo ese tipo de actividades, yo creo que la vivienda recobró un sentido mucho más importante ahora. Yo creo que lo que teníamos, las casas abandonadas, yo creo que este fue el tiempo de nosotros comenzar a cotejar todo y poner todo en orden y abrir espacio y comenzar a pensar de que ya cuando salga de esta voy a tener que romper una pared para poder hacer un estudio, por ejemplo. Yo creo que los espacios están cobrando vida dentro de la casa y creo que factiblemente la vivienda también cobrará en sentido de trabajo dentro de la casa. Algo que también nosotros conversábamos hace un momento de las medidas de seguridad en cuanto a salud que bueno, nos están comentando. Bueno, Jesús dice que él pensaba venderla, pero no la va a vender. Gracias, Jesús, estos comentarios. Pueden comentar y integrarse también ustedes, los arquitectos que nos acompañan. Pueden comentarnos por aquí y dar sus aportes realmente. Muchas personas, arquitectos, han cambiado la percepción de ver realmente la vivienda. Yo creo, hay personas que me han dicho, no, ya yo no quiero vivir en apartamento, en una casa. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como ser humano, es irnos dentro de los espacios, es una necesidad muy grande.
Nosotros necesitamos como seres humanos recrearnos, tener espacio donde podamos respirar. Y es donde nosotros como arquitectos tenemos el desafío y el reto de nosotros crear espacios con mejores iluminación, tomando en cuenta mejor ventilación y tomar en cuenta esos espacios recreativos y poderlos reintegrar dentro de la casa. Sí, eso precisamente nos está comentando Arquitectos RD, que pueden surgir nuevos espacios dentro de la casa y definitivamente con esto que usted planteaba de áreas para ejercicio, áreas para oficinas, áreas para estudio. Entonces, vemos cómo ese uso distinto de la vivienda puede surgir con todo esto, pero algo importante que también tenemos que considerar y que también lo hemos comentado anteriormente es la parte de la higienización de la persona al llegar a la casa. Porque, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos que llegamos a la casa y las personas van directamente al área de lavado o van directamente a la cocina, a lavarse las manos, a un medio baño, a un baño, para higienizarse antes de entrar en contacto con los demás espacios de la casa o entrar en contacto con las demás personas en la casa. Entonces vemos cómo entonces eso implica modificaciones a la hora de estructurar el diseño arquitectónico, porque ya antes pensábamos, por ejemplo, y lo estamos hablando dentro de la vivienda, pero ya luego cuando hablemos así someramente de lo que son los espacios públicos y los espacios culturales y los centros para centros religiosos, vemos cómo surgen nuevas necesidades, sobre todo por el tema de la higienización, para lo que es el diseño arquitectónico de los espacios. Así es. Algo interesante aún de la vivienda, sí, y Ajá. Es que, por ejemplo, en los apartamentos o torres va a cobrar vida y va a cobrar mayor sentido los espacios de áreas recreativas. Dentro de esos espacios, claro, lo que se debería de reintegrar es ciertos controles de seguridad al acceso, porque tenemos que saber que ya en una vivienda de alta densidad hay más personas y es más posible el contagio de una con otra. Entonces, yo sé que en este momento el diseño vida cobrará sentido con estos espacios y áreas verdes que debemos de dejar en esos proyectos grandes de alta densidad. Sí, nos comenta el arquitecto Nahum Santana de Conarte SRL. El uso de muchos espacios específicos va a cambiar radicalmente. Nos preguntan desde el Centro de Belleza Salici qué pasará con las personas que viven en un tercer nivel. Precisamente de esos elementos estamos hablando y cómo van a surgir a lo mejor áreas verdes, aún en los balcones, cómo tiene que mejorar necesariamente la iluminación. Porque arquitecta, yo no sé si te la ha pasado. Y la ventilación, yo no sé si te la ha pasado, pero hay gente que se está poniendo loca, trancada. Hay gente que se está literalmente, entonces, vemos cómo el diseño arquitectónico puede hacer sus aportes y debe hacer sus aportes en el sentido ya de manera más importante e imponente, pensando en los elementos psicológicos ante una crisis como esta. Porque no es lo mismo una persona que vive en un apartamento con balcón, definitivamente no es lo mismo a alguien que no disfrute de ese espacio. Y bueno, exactamente, como dice Jenny Tineo, surge el uso de los techos, donde ya, por ejemplo, techos que antes se pensaba, por ejemplo, aquí el techo en el proyecto donde yo resido está totalmente desaprovechado, pero es el área donde todas las tardes yo subo a hacer ejercicios al techo. Muchos suben a volar a respirar. No porque no respire aquí en casa, mi maravillosa esposa pues permite que yo respire, pero subo a ejercitarme allá arriba y veo todo el mundo en sus techos volando chichigo, arquitecta, en esta cultura. Así. Bueno, hemos hablado bastante de lo que es el diseño de la vivienda.
y cómo hay realmente, como dice Tineo, lugares subutilizados que antes eran subutilizados, pero como plantea el arquitecto Santana, ahora van a cobrar un uso pues totalmente distinto, y otros, como nos plantean de AR Arquitectos, pues van a cobrar un uso múltiple. Ok, ahí estamos. La pregunta es, ahora para abordar, ¿cómo cambian entonces los espacios públicos o los espacios de usos múltiples en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con centros comerciales, plazas, bancos, supermercados? ¿Cómo cambian estos espacios, arquitecto? Yo creo que esos espacios van a cambiar a medida de que nosotros podamos crear espacios de transición y espacios que nosotros podamos desahogar realmente el flujo de personas. Nosotros tenemos que crear conciencia de que estamos lidiando con una pandemia y se transmite de persona a persona. Entonces, vamos a durar un lapso de tiempo estas medidas de distanciamiento. Entonces, sería lo ideal, o sea, tomar en cuenta esos espacios de transición, espacios de buena ventilación, funcionado, y tomar medidas en cuanto a la seguridad de la persona. O sea, yo creo que la tecnología entrará en función en la arquitectura y será lo que nos ayudará realmente a dar respuestas y soluciones factibles para medidas de seguridad controladas. Bueno, hoy en día, por ejemplo, los bancos y los supermercados, vemos las filas que están ocurriendo fuera de estos espacios. Entonces, por ejemplo, vemos que en algunos supermercados ha surgido la necesidad de colocar carpas enfrente. Hay supermercados que lo han hecho, pero hay otros que por la cantidad de personas no han podido hacerlo. Entonces, tú tienes ahora mismo, y estamos hablando de la arquitectura en tiempos de la arquitectura y el espacio en tiempos de COVID-19, pero en algún momento esto cambiará y dejará su secuela, dejará su impacto en cada uno de los espacios. Ahora bien, retomando, vemos las filas frente a los centros comerciales y frente a los centros financieros, y cómo entonces la arquitectura deberá pensar necesariamente en el uso de vuelos, por decir algo, en el uso de mayor cantidad de espacios para desarrollar la misma función. Por ejemplo, y ahí entrando a lo que plantea el arquitecto Nahum de Conarte, que hacía sus aportes, de cómo las aulas para dar clase, entrando ya a la arquitectura educativa, ahora mismo se están desarrollando desde la casa, pero el diseño de espacios educativos entendemos que va a cambiar radicalmente, y es como usted decía, arquitecta, cómo la tecnología entonces ahí entra a jugar un papel fundamental en el diseño de cada uno de estos espacios. Correcto. También, aparte de la tecnología, Silen, también tenemos que pensar esos materiales que son antibacterianos y son que podemos limpiar fácilmente dentro de un edificio. Esos materiales raros que uno le pasa por al lado en la ferretería y que antes ignoraba. Así es. Entonces tenemos que saber de que estamos lidiando con una arquitectura de emergencia. Yo lo veo así. Tenemos que pensar donde se conjuga verdaderamente todas las mulas para hacer un aporte a la arquitectura. Creo que la tecnología, la seguridad, la higiene, todo, o sea, necesitamos los materiales que vamos a utilizar, nuevas estrategias en desarrollar en los espacios, porque estamos combatiendo una enfermedad, o sea, tenemos que tomar en cuenta la salud principalmente. Entonces aquí donde cambia el sentido de la arquitectura y juega un papel importante en cuanto a la seguridad y la salud de cada uno de nosotros. Yo creo que a medida que nosotros conozcamos más, a medida que nosotros conozcamos más
cómo combatir todo esto y también, arquitecto, se nos dé respuesta en cuanto a tecnología, materiales factibles para implementarlo en la construcción. Vamos a lograr realmente un acercamiento y vamos a lograr la seguridad que nosotros tenemos delante de los usuarios. Sí, hay varios factores que se resaltan y se están resaltando precisamente en los comentarios, y es cómo Ajá. siempre el ser humano va a retornar a la normalidad. O sea, en algún momento volveremos a encontrarnos. Y esto tenemos Claro, que claro. necesariamente es así, porque el ser humano, que es quien al final define el espacio, porque es importante que nosotros resaltemos esto. Los espacios van a cambiar y van a surgir la evolución, como lo han hecho, en la medida que el ser humano cambie. O sea, el espacio responde al uso del ser humano, de manera que es el ser que lo habita que define el espacio. Entonces, en Correcto. este mismo sentido, luego tenemos que pensar no si será una posibilidad o no que retornemos, por ejemplo, a la oficina. No, lo que tenemos que pensar es cómo van a retornar las personas a su centro de trabajo, cómo van a retornar las personas a la oficina, cómo van a retornar las personas a ocupar las iglesias, a ocupar los parques, a ocupar cada uno de estos espacios de vida común. Entonces, ahí es que surgen, como hemos hablado, las modificaciones de higiene para los materiales, ahí es que surgen, como hemos hablado, las modificaciones a nivel de protección. Entendemos que en los espacios de oficina tendrán que ser bien definidos los módulos de trabajo, donde cada quien tenga su espacio, donde cada quien tenga su protección. ¿Por qué? Porque definitivo esto, arquitecta, aunque tengamos una vacuna, no todo el mundo se sentirá cómodo estando próximo a una persona. Y eso lo vemos inclusive en las filas. En las filas que tenemos actualmente, vemos que mucha gente se acerca y no tiene problema. Pero mucha gente, aún teniéndote a 2 metros, está nervioso. Está nervioso. Wow. Entonces, esto va a obligar, por ejemplo, hace un momento yo conversaba con un equipo de pastores y demás para lo que es el retomar las actividades eclesiásticas en una iglesia, y se me preguntaba como arquitecto, ¿cuántas personas ahora caben en el espacio donde se desarrollan las actividades de culto? ¿Cuántas personas caben? Y yo le decía, bueno, definitivamente, de entrada, ahora mismo, aunque retomemos las actividades, pues hay que permanecer con ese distanciamiento. Y ahora hay que repensar los espacios de que donde antes se podía desarrollar una actividad, en este caso cultural o religiosa, para una cantidad de 90 personas, hoy hay que pensar en 30 o en 40 personas a lo sumo, por el distanciamiento que hay que tener. Y todas estas medidas, antes de entrar a dicho espacio, ahora surge un espacio de higienización y de desinfección antes de entrar en este caso, al teatro, antes de entrar al cine, bueno, y lo vemos, por ejemplo, en Santiago, cómo ha surgido un túnel que le han llamado, y yo he visto ya varias empresas que lo han implementado para el cuidado de sus empleados, cómo surgen estos túneles de desinfección, como le han llamado, antes de entrar a los espacios. Y esto la arquitectura tiene que tomarlo en cuenta a la hora de diseñar, para disponer de estas situaciones y de estos cambios que necesariamente vemos frente al COVID-19. Así es. Sí, es muy importante porque realmente los controles de seguridad estarán en la fachada del edificio. O sea, vamos a tener que pensar en higiene y seguridad en la fachada. O sea, es la entrada del edificio. O sea, que es importante que nosotros como arquitectos podamos, como decía, repensar y dar soluciones y respuestas, porque este mundo necesita continuar. O sea, todos nosotros tenemos que reintegrarnos porque no es verdad que vamos a vivir encerrados. No, no podemos. Realmente estamos aquí porque yo sé que este es el tiempo de nosotros crear soluciones
integrar estrategias multidisciplinarias para dar solución y respuesta al diseño arquitectónico, que lo vamos a ver como decíamos, en la vivienda, lo vamos a ver en los bancos, en los supermercados, vamos a verlos en los salones, vamos a ver muchas medidas dentro del espacio que van a ser consideradas, O sea que no necesitamos, y yo sé que estamos aquí como arquitectos a aportar soluciones que necesitamos implementarlas en nuestros edificios para poder provocar la seguridad que las personas necesitan. Bueno, ya hemos hablado del temor, que debemos deshacernos del temor, fue como lo que le dimos inicio a esta conversación, arquitecta, que esto es un momento, y recapitulando para los que llegaron un poco más tarde, recapitulando para ellos, es un tiempo para nosotros los arquitectos pensar en soluciones en medio de todos estos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que aportar soluciones para los problemas que ya teníamos, si se le pueden llamar problemas espacialmente, lo vemos como oportunidades para aportar soluciones. Pero también hemos conversado acerca de la arquitectura para la vivienda y cómo la ventilación, la psicología del espacio ahora cobra un mayor sentido y una mayor importancia. Hemos conversado acerca de las arquitecturas en los espacios públicos y algo determinante, tanto para lo que es la vivienda como para los espacios públicos, es la tecnología. Quizás pensando en aspectos tecnológicos, lo que son detectores de temperatura antes de entrar a los espacios. Hoy vemos, por ejemplo, que hay una persona tomando la temperatura frente a los supermercados o los centros financieros, pero necesariamente tiene que haber una persona. No, si se diseña, pues no tiene que haber una persona para los fines. También hemos conversado acerca del distanciamiento y cómo esto va a implicar necesariamente que para la misma actividad en donde antes podíamos tener una mayor capacidad de personas, pues hoy nosotros como arquitectos pensemos, por lo menos en este momento, de que no tendremos la misma cantidad de personas en dicho espacio. Pero siguiendo con los temas y cómo todos los espacios es una línea transversal que atraviesa todos los espacios en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo, y es algo que hemos conversado, arquitecta, cómo quizás debió tratarse el diseño de los centros de salud en cuanto a los hospitales y demás frente al COVID-19? O cómo cambiaría el diseño de los hospitales frente al COVID-19? Sí, todo esto yo creo que dependerá de cada país o como cada, ¿verdad? Lo desarrollar. Pero yo, por ejemplo, como lo hemos conversado, como dices, habíamos pensado realmente como hablábamos al principio, esto es una arquitectura de emergencia y es algo que no estar una persona del lado de otra, o sea, de crear soluciones de aislamiento donde no involucremos la salud de otras personas dentro de los hospitales y clínicas, porque tenemos que saber de que hay enfermedades que necesitan ser tratadas de manera continua y hemos visto cómo personas estando dentro de diálisis, de cáncer, por ejemplo, han sido infectadas por este virus, estando en sus rutinas cotidianas, que tienen que diario vivir, pasar, o sea, ir 3 veces a la semana. Una persona de diálisis tiene que ir 3 veces a la semana. Entonces, el flujo y el contacto con esta enfermedad no es lo adecuado. Entonces, nosotros hemos pensado de que se debió crear hospitales aislados, no involucrar nuestros de salud con este tipo ya por ejemplo aquí han tomado medidas de aislamiento, por ejemplo tomando torres específicas, eso está correcto también, es factible, pero lo ideal es que se hubiese hecho una separación para que todo esto lo pudiéramos manejar mucho mejor. Creo que sí, creo que necesitamos esta arquitectura
de construcción rápida, donde los ingenieros también nos aporten a nosotros como arquitectos la solución rápida de nosotros poder realmente crear estos espacios de manera récord, como pasó en China. Entonces nosotros tenemos que pensar en esa arquitectura que realmente es una arquitectura que da solución a desastres. Entonces tenemos que pensar en eso. Yo creo que sí. Hay algo que necesariamente en estos centros de salud está ocurriendo, porque yo entiendo que, como usted dice, se han tomado las medidas de aislar a las personas con COVID, afectadas por el COVID-19, de las personas, como decimos, pacientes regulares, por dónde entra cada quien, la interacción entre cada uno de ellos, cómo el espacio se divide ante el virus y necesariamente tiene que ser así para los centros de salud. Ya a modo de ir cerrando con esta conversación, arquitecta, y las personas, gracias a todos los que en los comentarios han estado haciendo sus aportes y diciendo sus preguntas y demás. Algunas preguntas también. Sí, yo vi algo respecto de los gimnasios. Vamos a hablar de eso ahora. Y junto con esto, ¿cómo realmente, luego de que todo esto pase, porque nosotros hablábamos, por ejemplo, de que en algún momento a la gente se le va a olvidar? Si surge una vacuna o si nos volvemos inmunes por la exposición al virus, ya bien sea que ocurra una u otra cosa, pues entendemos que vamos a superar esto. Pero, claro que sí. Pero espacialmente seguiremos marcados, porque aunque pasen, y comentábamos en un momento, por ejemplo, aunque pase un temblor de tierra, un terremoto, los edificios se siguen diseñando sismo resistentes. O sea, claro, aunque pase el COVID, los edificios tendrán que diseñarse, las edificaciones, las viviendas, tendrán que diseñarse con las medidas necesarias del lugar para combatir los virus. Y con los espacios del lugar para la higienización de las personas, para la desinfección de las personas, para tratar con todo esto. Y esto entendemos que va a surgir necesariamente en este tipo de espacios como los gimnasios. En algún momento las personas van a retomar a hacer ejercicios, pero ¿cómo va a ser ahora la distribución para la desinfección de las pesas, para la desinfección de las maquinarias que se usen, para el correcto distanciamiento de las personas que están respirando y el encierro de estos espacios? Quizás ahora surjan gimnasios con menos aires acondicionados y más abiertos. Eso es lo mejor. Y esto va a impactar directamente. Saludamos a Pintar CSL que se conecta con nosotros. Ya hablamos de cómo las pinturas ahora antibacteriales van a tener que surgir en medio de esta pandemia. ¿Qué podríamos, a modo de conclusión, entonces, arquitecta, plantearnos en medio de? Realmente yo creo que los edificios deben ser armas para el futuro, para combatir realmente enfermedades infecciosas, desastre. Yo le llamo arquitectura de emergencia. Nosotros tenemos que pensar en una arquitectura que dé soluciones y respuestas al momento de esta necesidad realmente que todos necesitamos ser reintegrados y que hasta, como tú decías, hasta que nos volvamos inmunes o hasta que haya una vacuna, todo volverá a la normalidad. Pero hasta este momento muchas cosas van a cambiar por seguridad y por prevención, más bien. Y yo creo que todo esto ha cobrado sentido dentro de los espacios y dentro de la arquitectura. Va a ser más importante retomar esos espacios, la ventilación, la iluminación, los espacios de desahogo, los espacios recreativos. Vamos a ver, van a ser más valorizadas, como decía alguien al principio, no sé quién fue que lo comentó, van a ser más valorizados los espacios. Yo sé que sí. Yo sé que todo el que está en su casa, que no pasaba tiempo en su casa, ya le está cogiendo cariño a su casa.
Sí, algunos comentarios acá. Sí, Pintarse nos saluda, se une a nosotros el ingeniero Kitlis García desde Canadá. Un saludo para él por allá. ¿Cómo serían, pregunta a Ark Tangi, cómo serían los nuevos diseños de hoteles, dado que estos implican mucha aglomeración y poca seguridad? Los accesos de entrada para evitar el mayor contacto posible, etcétera. Bueno, como ya hemos comentado, acá la tecnología juega, porque ya se están aplicando, bueno, tecnología, ya plantea el Tecnología. arquitecto. La tecnología juega un papel fundamental. Ahora ya los hoteles se están implementando en Europa, sobre todo, que algunos países están sobrepasando la pandemia. Los hoteles están implementando lo que es el check-in virtual. O sea, se llega directamente al cuarto, no se pasa por el lobby, no hay que hacer una fila en el lobby necesariamente y esperar todo eso, sino que todos esos procesos se agotan previamente antes de llegar al hotel. Y entonces cuando se llega, lo que son los alimentos se reciben herméticamente sellados y entonces todas estas medidas van dando al traste con el menor contacto posible entre las personas. Entendemos, bueno, así como plantea Marcia también, que todo lo que tiene que ver con las medidas y los códigos de construcción van a cambiar. En días pasados, de hecho, la Cámara de Comercio de Santiago, acá en la República Dominicana, elaboró un protocolo para fines de la construcción. Pero también, como mencionábamos, lo que es la desinfección previa a la entrada de los espacios va a ser un factor presente en lo adelante. Y En nuestra todo esto, fachada. entonces, en la parte de la fachada. Nos toca a nosotros ver cómo disimulamos esto. Que no te presentemos la fachada, que tú entres por el baño de la casa. Ay, 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 ay. Bueno, yo creo que ha sido una exquisita conversación. Gracias a todos los que nos han apoyado y los que se han conectado con nosotros. Vamos a estar haciendo este tipo de conversaciones. Vamos a también tener personas invitadas. Acá en los comentarios tenemos algunos de esos futuros invitados con nosotros para abordar cada uno de estos temas que hoy quisimos hablar a modo general, pero que necesariamente tenemos que profundizar en cada uno de ellos. Les agradecemos a todos los que se han conectado con nosotros. Saludos para todos. Ana, veo que se conectó. Lizzy, no sé a quién más tuve por ahí. Ah, mira, Bueno, Marcia hablaba de los códigos. sí, exacto, aporte, porque verdaderamente van a cambiar los códigos de construcción. Y creo que también que la ingeniería va a cambiar. Vamos a ver más edificios flexibles, o sea, vamos a ver vamos a tener que repensar en diseños realmente de que formen rápidamente. Tenemos una emergencia, esos edificios se han transformado para suplir esa necesidad en el momento. Y es lo más interesante realmente de la arquitectura, porque toma un aporte esencial en lo que es de combatir, de nosotros poder reintegrar arquitectos, que es lo más importante. Todo el mundo en este momento tiene ansiedad de regresar a su trabajo, tiene deseo de seguir yendo a los supermercados, disfrutando, hablar con la gente, salir, y todo esto va a ser, yo sé que va a ser, yo soy una persona optimista, no sé qué has pensado tú, pero yo creo que vamos a volver a la normalidad. Yo sé que esto va a ser un tiempo, pero yo sé que todo lo que es en el espacio y la arquitectura van a cambiar, pero para bien de nosotros. Como decía al final, para cerrar, como decía, vamos a ver gimnasios al aire libre. Y ya si, por ejemplo, vemos estos gimnasios en sitios cerrados, lo que decíamos anteriormente, hay que incluir la tecnología de aire que puedan purificar el aire y que estos virus sean combatidos
en el momento Correcto. de que haya personas dentro de esos espacios cerrados. Yo sé que la tecnología juega un papel muy esencial en la arquitectura en este momento. Nos comenta Ana, la creatividad en el aporte de las soluciones, aprovechar este tiempo para la transformación. Con eso iniciamos esta transmisión y precisamente con eso vamos concluyendo la misma. Toda esta conversación que hemos tenido, tanto entre la arquitecta Lizzy Tio y yo, el arquitecto Silian García de Concept Architectural Group, a los cuales le agradecemos por su compañía, así como todos quienes han comentado acá en la caja de comentarios y también han tenido sus aportes. Se nos unen a última instancia la arquitecta Natacha y el arquitecto Willy. Un saludo especial para esas dos grandes glorias de la arquitectura. Gracias, gracias. Sí, un abrazo para ustedes también. Realmente este espacio es para aportar valor y añadir realmente lo esencial en la arquitectura. Realmente que los que estamos aquí como arquitectos estamos comprometidos a su trabajo. Yo sé que sí. Así es. Bueno, sin más por el momento, nos despedimos. Muchísimas gracias. Como dijimos, vamos a repetir esto con invitados. Muchos de ellos estaban por ahí en los comentarios. Así que no se nos pierdan ni se nos vayan muy lejos porque prontamente estaremos nuevamente compartiendo. Prontamente tocaremos sus puertas. Estaremos compartiendo y conversando con ustedes acerca de arquitectura y espacio. Bendiciones para todos. Gracias. Bye bye.